democracia representativa está en crisis porque ha degenerado en un sistema de defensa de intereses particulares, en lugar de ser una idea y un tesoro universales, capaces de ser compartidos. La democracia que no se reconstruye, se refunda y se reinventa cada día pierde su nervio vital. Es un objetivo que nunca se alcanza, se debe trabajar, pelear y mantenerse siempre en movimiento. Thomas Hirschhorn, artista suizo. Bienvenidos a Sincronía. Muy buenas noches, bienvenidos otra vez a una emisión más de Sincronía, transmitiendo desde la gran ciudad de México, que ahora está inundada porque ha llovido horrores el día de hoy, y aparte hace un calor bastante peculiar. Ya saben que con la lluvia el calor tiende a aumentar, entonces estamos viviendo un clima bastante bochornoso aquí en la Ciudad de México. Esperamos que esté el clima mucho mejor allá donde ustedes se encuentran, que llueva donde tenga que llover como debe de ser. Y bueno, pues el día de hoy entramos en materia. Buenas noches, Marta, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Ulises. Nada más aquí decirles que al menos por el norte del DF no está lloviendo. Bueno, una parte donde yo estoy está lloviendo, pero bueno, yo creo que al ratito ya empieza la tormenta, pero aquí no ha llovido para nada. Ok, en el resto de la ciudad pues sí se cayó el cielo, y bueno, pues para todo el orbe iniciamos esta sincronía precisamente con un relámpago que en este momento está cayendo sobre la Ciudad de México. Y este Ulises, relámpago, bueno, sí, Ulises, quisiera hacer nada más una, antes de que presentes a Rogelio, nada más quiero mencionar que en la introducción de la cita que hice de Thomas Hirschhorn, este artista suizo, es alguien que merece la atención y que búsquenlo en internet. Hizo una serie de monumentos, entre otras cosas, monumentos a sus filósofos preferidos, a Deleuze, a Antonio Gramsci, a Bataille y a Spinoza, pero lo interesante es que lo hizo en barrios pobres, en el Bronx, en Nueva York, bueno, no, obviamente no aquí en Latinoamérica, ni en África, ni en otras partes, pero en barrios pobres de Alemania, en un barrio turco. Pero lo interesante es que hacía que las personas se implicaran, no colaboraran. A él no le gusta hablar de colaboración, sino de que se implicaran. Ellos traían los materiales, él estaba con ellos. Estos monumentos son bibliotecas públicas, son esculturas también, pero ellos lo hacen y sin ninguna directriz, sin ninguna restricción de calidad, ni de nada de eso, sino simplemente algo en lo que estén implicados, en lo que sirva a esos barrios. El del Bronx, por ejemplo, es hasta alberca pública, y bueno, toda una cuestión muy democrática, y por eso quise citarlo, quise citar su concepto de democracia, Ulises. bueno, muy interesante esta dislocación del arte, como el performance, como este arte en espacios públicos que desde hace mucho se viene trabajando, y muy interesante la cita porque el arte y la estética son parte importantísima de la emancipación. Ya trataremos estos temas con más hondura en alguna sección de sincronía, en alguna mesa, Marta, quizá en una mesa de los lunes o alguno de nuestros colaboradores. Por lo pronto, pues entramos a matemáticas para llevar. Y bueno, de inicio, ¿cómo ves, Rogelio, antes de empezar tu tema, este planteamiento artístico, estético que dice Marta? En efecto, yo creo que es muy importante estos planteamientos y estas expresiones artísticas que tienen lugar pues en nuevos espacios y nuevas maneras de decir las cosas, y sobre todo en este mundo tan opresivo son muy necesarios. Sí, bueno. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, es que te dejé de oír. Y bueno, pues adelante, ¿qué nos traes hoy, Rogelio, en el mundo de las matemáticas tan complicado, tan Bueno, enigmático? sí, bueno, pensando un poquito en esta manera de darle continuidad a las participaciones. La última participación fue sobre el cálculo diferencial integral. Si se acuerdan ustedes, hablamos de Leibniz y Newton. Y en esta ocasión me gustaría hablar de un concepto matemático muy importante que tiene que ver con el cálculo, pero de hecho tiene que ver con todas las matemáticas, que es el concepto de función. El cazar, digamos, la manera como ha evolucionado este concepto
es bastante arduo en historia de las matemáticas. Nos podríamos remontar pues a tiempos muy pasados, pero me voy a enfocar precisamente en estos años, alrededor de los años en que se descubrió o se inventó, como quieran ustedes, el cálculo con Leibniz y Newton. Es de hecho un tema también muy importante en los cursos que llevan estudiantes de ingenierías y de otras carreras, el concepto de función. En la primera imagen vamos a ver un ejemplo de una expresión simbólica de una función. De hecho, es lo que se llama una función polinomial. Es decir, está descrita en términos de un polinomio que, si recuerdan ustedes, es una expresión algebraica formada por ciertos términos que van sumados y donde hay una variable, que en este caso es x, que está elevada a ciertos exponentes. Eh, Aquí están involucradas operaciones como la suma y como el producto, básicamente, de números e interviene esta variable, esta x, que también transcurrieron varios años para que poco a poco se diera la evolución de la notación matemática donde intervenía esta cosa, porque así le llamaban en los tiempos, digamos, a fines de la Edad Media, principios del Renacimiento, alrededor del Renacimiento, le llamaban a la X, le llamaban la cosa. Y bueno, matemáticos como François Viet en el siglo XVI y poco más tarde en el siglo XVII, según ya hablamos también de ellos, Descartes y Fermat, usaron esta notación algebraica y se dieron cuenta de que en efecto eso tenía que ver con ciertas curvas en la geometría, de ahí la geometría analítica. Pero este concepto de función no fue introducido de manera abrupta, sino que sufrió una evolución lenta. Estaba por un lado esta expresión simbólica formada por variables y por operaciones, signos de operación, y por otro lado estaba la idea de una variación. Esto sobre todo fue lo que estudiaron Leibniz y Newton. Ellos pensaban en las variaciones y de hecho anteriormente Galileo y Kepler pensaban que los fenómenos físicos eran sujetos a describirse de manera matemática y de ahí que hubiera una conexión, una liga entre fenómenos de la naturaleza, los fenómenos físicos, que tenía que ver el movimiento, la variación, el tiempo, por un lado, y por otro lado, maneras de describir en forma algebraica o analítica, por medio de símbolos, estos fenómenos. Y de hecho, eso fue lo que hizo que el cálculo se desarrollara de manera tan grande con Leibniz y Newton. Pero el concepto de función evolucionó posteriormente. Después de Leibniz vinieron Bernoulli, Jean Bernoulli, que también ya hablamos de él, y Euler. Ellos fueron los primeros que usaron la notación de f de x, donde ya la función intervenía más con una relación entre dos cantidades, pero donde la x representa una variable independiente y la f de x representaba un resultado de otra cantidad que dependía de x. En la siguiente imagen podemos ver entonces la correspondencia geométrica de esta expresión que puse a manera de ejemplo. Se trata de una gráfica. Es justamente el interpretar la función por medio de una gráfica lo que ha dado un gran salto al desarrollo del cálculo, pero también de otras áreas de las matemáticas. Ahí podemos ver entonces cómo cada punto, ahí estamos viendo resaltados ciertos puntos, en particular los puntos por donde cruza el eje X. Esta gráfica roja es la interpretación geométrica de la función expresada en la imagen anterior, donde cada punto tiene dos coordenadas que están basadas, están medidas sobre este sistema de coordenadas que se le atribuye a Descartes, es el sistema de coordenadas cartesianas, y donde cada punto tiene una coordenada horizontal
una coordenada vertical, y la coordenada vertical es justamente el valor de la función que se le asocia a X. Entonces, esta es una manera de hacer corresponder dos cosas aparentemente distintas. Y en la tercera imagen que vamos a ver ya es un desarrollo posterior de la idea de función, que es no nada más restringirnos a fenómenos naturales, no nada más restringirnos a ciertas funciones con ciertas características donde ver operaciones algebraicas, sino una idea mucho más abstracta de función, para lo cual hay que pasar pues, después del siglo XVIII, con el siglo XIX, con matemáticos como Cauchy, Dirichlet y Cantor, que también ya hemos mencionado, y donde la función es más bien una asociación. Aquí en esta tercera imagen están dos conjuntos representados con lo que se llama un diagrama de Venn. Estos puntos representan los elementos de los conjuntos, cada conjunto tiene sus elementos, los puntos rojos, los puntos negros y los puntos rojos, y la función representa una manera de asociar ciertos puntos del primer conjunto a ciertos puntos del segundo conjunto, de tal manera que cada punto tiene uno y solo un asociado. Esta es ya la definición formal, moderna, digamos, de las matemáticas de función, y esto nada más acabo diciendo que aparece no solamente en el cálculo, sino en todas las áreas de las matemáticas, es decir, se ha convertido la idea de función en un concepto básico, fundamental de las matemáticas. Hola Rogelio, buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Vas a decir que yo no sé cómo le gustan las matemáticas y no entiende ni jota, pero sí me gustan, pero hay conceptos y este es uno de ellos, el de función, que también siempre se me dificultó. ¿Soy yo o es realmente muy difícil este concepto? Bueno, siempre podemos responder a estas preguntas de si es difícil o es fácil un concepto, atendiendo a lo que pasó en la historia de las matemáticas. Cuando un concepto es realmente difícil, eso se refleja en los años que pasan y la manera como va evolucionando lentamente, a veces dicho concepto, y tal es el caso del concepto de función. Incluso hoy también me dediqué a consultar varios libros de historia de las matemáticas y es difícil rastrear la manera como evolucionó ese concepto y en particular cuándo fueron las gráficas ya de una función un protagonista en este concepto. Entonces, definitivamente yo creo que es un concepto difícil y fundamental de las matemáticas. Rogelio, ¿me puedes decir otra vez ahorita ya una definición breve, concisa y de actual de lo que es una función? Así. Sí, es una asociación, es decir, a ciertos elementos de un conjunto le asocias otros. Nótese que ya estoy hablando de elementos y no de números. Al principio eran números, eran cantidades medibles, pero ahora el concepto de función se ha hecho más abstracto y entonces a elementos de cierto conjunto se les asocian otros elementos de otro conjunto que puede ser distinto, de tal manera que cada elemento tiene asociado como si fuera una huella digital de manera unívoca el elemento del otro conjunto. Eso es una función. Entonces tenemos f de x o x igual a f de x, ¿así es? No, ahí usar otra variable, generalmente se usa la y o la y para denotar la variable que se llama dependiente, porque depende de la x. Tú puedes irte moviendo a lo largo de la x, puedes pensar en distintos valores y para cada valor de x inmediatamente se tiene asociado o se tiene como resultado un valor de la otra variable y, por eso se llama dependiente. O sea, sería f de x igual a y más 2. ¿Está bien? No, más bien f de x es igual a una expresión que depende de x. Ajá, como la que puse hace rato. Es decir, f de x igual a, ¿qué le haces a la x? Le sumas 2, la elevas al cuadrado, le sacas raíz, etcétera, como una maquinita, y al final de todo ese proceso tienes un resultado. A ese resultado le llamas f de x porque depende de la x. X más 2 igual a f de x. ¿Eso es o no? No, es f de x, x más 2 igual a algo. ¿Es eso? F de x igual, y describes una expresión, la que tú quieras, puede ser x más 2. F de Ok. x es x más 2.
o f de x es la exponencial, o es el logaritmo, o la función que quieras, pero que depende. Entonces, f de x, que va a depender de x más 2, es la dependiente y x es la variable independiente. Exactamente, así es, exactamente. Y de hecho esto que estás diciendo ya de alguna forma lo distinguía Descartes cuando estudió la geometría analítica, pero eran nociones que iban cuajando poco a poco, no llegaban a ser lo que ahorita, la noción, el concepto que ahorita tenemos de función. Ok, Rogelio, pues me acabas de trasladar otra vez a los tiempos difíciles de la preparatoria y precisamente los primeros temas del curso de geometría analítica me han aclarado un poco las cosas, mucho más que en ese momento el profesor que tenía. Y una vez más, gracias, Rogelio, por venirnos a dar tanta claridad y precisión acerca de los temas de matemáticas. Te vemos la próxima semana, ¿sale? Claro, sí, nos vemos en la próxima, un placer como siempre. De la cita que hice de Thomas Hirschhorn, este artista suizo, es alguien que merece la atención y que búsquenlo en internet. Hizo una serie de monumentos, entre otras cosas, monumentos a sus filósofos preferidos, a Deleuze, a Antonio Gramsci, a Bataille y a Spinoza, pero lo interesante es que lo hizo en barrios pobres, en el Bronx, en Nueva York, bueno, no, obviamente no aquí en Latinoamérica, ni en África, ni en otras partes, pero en barrios... Ya, transmitiendo desde la gran ciudad de México, que ahora está inundada porque ha llovido horrores el día de hoy, y aparte hace un calor bastante peculiar. Ya saben que con la lluvia el calor tiende a aumentar, entonces estamos viviendo un clima bastante bochornoso aquí en la Ciudad de México. Esperamos que esté el clima mucho mejor allá donde ustedes se encuentran, que llueva donde tenga que llover como debe de ser. Y bueno, pues el día de hoy entramos en materia. Buenas noches, Marta, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Ulises. Nada más aquí de... El modelo de la democracia representativa está en crisis porque ha degenerado en un sistema de defensa de intereses particulares, en lugar de ser una idea y un tesoro universales, capaces de ser compartidos. La democracia que no se reconstruye, se refunda y se reinventa cada día pierde su nervio vital. Es un objetivo que nunca se alcanza, se debe trabajar, pelear y mantenerse siempre en movimiento. Thomas Hirschhorn, decirles que al menos por el norte del DF no está lloviendo. Bueno, una parte donde yo estoy está lloviendo, pero bueno, yo creo que al ratito ya empieza la tormenta, pero aquí no ha llovido para nada. Ok, en el resto de la ciudad pues sí se cayó el cielo y bueno, pues para todo el orbe iniciamos esta sincronía precisamente con un relámpago que en este momento está cayendo sobre la Ciudad de México. Y Ulises, este relámpago, bueno, sí, Ulises, quisiera hacer nada más antes de que presentes a Rogelio, nada más quiero mencionar que en la introducción, artista suizo, bienvenidos a Sincronía. muy buenas noches, bienvenidos otra vez a una emisión más de Sincronía.